Gilberto Silva Ruiz y Guillermo J. R. Garduño Valero, compiladores, coordinación de la edición. Marta Verónica Camero Medina, Elisa Cabrera Rasgado, Cristina Citlali Camacho Díaz. Universidad Nacional Autónoma de México FACULTAD de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Estudios BASICOS en Teoría Social. Rector. Dr. Francisco Barnés de Castro Secretario, IEIRAL. Miro. Javier Cortés Rocha Secretario Administrativo. Dr. Leopoldo Henry Pash Martínez Secretario de Asuntos Estudiantiles. Dr. Francisco Ramos Gómez Abogado General. Metro. Gonzalo Moctezuma Barragán Director General de Publicaciones Miro. Vicente Quirarte. Director General de Leoniento Editorial. MNC. Arturo Velázquez Jiménez Coordinación de Programas Académicos. IN. Jorge Hernández VCL ASCO PROGRAMA de Apoyo a Proyectos Institucionales de Mejoramiento de la Enseñanza. Coordinadora. Mira. Ofelia Escudero. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Directora. Mira. Cristina Fuga Espinosa. Secretario General. Metro. Alejandro Chanona Burgay Jefe de la División de Estudios de Posgrado. Doctora. Judil BOKSCR Mises Jefe de la División de Estudios Profesionales e Investigación Licenciado. Roberto Peña Guerrero. Coordinadora de Extensión Universitaria. Licenciado. Alma Iglesias González Jefe del Departamento de Publicaciones. Licenciado. Salvador García Romero Coordinador. Metro. Alfredo Andrade Carreño Secretaria Técnica. Licenciado. Amelia Coria Farfán. Coordinación de Sociología. Coordinadora. Doctora. Angélica Cuellar Vázquez Secretaria Académica. Licenciado. Adriana Murguía Lórez Secretaria Técnica. Prola. Mercedes Ramos Martínez. Proyecto Desarrollo Teórico en Investigación Sociológica. Coordinadores. Juan Felipe Leal y Fernández Alfredo Andrade Carreño. Proyecto Antología de Teoría Sociológica. Coordinadores. Alfredo Andrade Carreño Adriana Murguía Lórez Enrique Valencia Valencia Coordinación de la edición Manila Verónica Camero Medina Elisa Cabrera Rasgado. Cristina Chilali Camacho Díaz Preparación de la edición Femando Aguilar Ávila Olaya Álvarez Díaz. Eric Gómez Tagle López Ireri Hernández Reguero María Islas López. Mariana de Carmen Jaramillo Aranza. Eugenia Mata Delgado. María Begoña Merodio López Mónica Olmedo Muñoz. Alma Elizabeth Valadez Sánchez Portada. Carlos Gutiérrez Angulo. Antología de Teoría SOCIOLOGICA Clásica Emil Durkheim. Gilberto Silva Ruiz y Guillermo J.R. Garduño Valero Compiladores. Coordinación de la edición Marta Verónica Camero Medina. Elisa Cabrera Rasgado Cristina Citlali Camacho Díaz. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales de Mejoramiento de la Enseñanza Proyecto Antología de Teoría Sociológica Clásica. Primera edición 1997. Dr. 1997 Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Circuito Mario de la Cueva. Ciudad Universitaria 04510. México. DF. Impreso y hecho en México. ISBN 968, 36, 5983, 7. Esta obra se pone a disposición de acceso abierto con base en el acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la política de acceso abierto de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM el 10 de septiembre de 2015. FCPYS, Departamento de Publicaciones. Responsable. MTRA. Ma. Eugenia Campos Cázares. Fecha de publicación en línea, 17 de mayo 2019. Proyecto de digitalización del acervo histórico 2017. Índice.
Páginas. TV Presentación Introducción, la teoría sociológica de Émile Durkheim 15. Y. Fundadores de la tradición positiva. Henry de Saint-Simon, Problemas de filosofía positiva. Catecismo político de los industriales, 3. Augusto Comte, sobre la ley de los tres estados. Discurso sobre el espíritu positivo, 53. Herbert Spencer, Los nuevos conservadores. El individuo contra el Estado, 65. N. Biografía de Durkheim y condiciones de la época. Harry Alpert. Emilio Durkheim. Francés, maestro, sociólogo, 81. M. Sobre el método y su aplicación. Emilio Durkheim. De la División del Trabajo Social 129. La división del trabajo como ley natural y regla moral 131. Propuesta de estudio de la división del trabajo social 133. Emilio Durkheim. El suicidio 135. Método para determinar las causas sociales y tipos sociales 135. Estas causas ¿cómo podrán investigarse? 137. Emilio Durkheim. El papel de la verdad. Pragmatismo y sociología, 143. El verdadero papel de la conciencia. ¿Cómo debe construirse la noción de verdad? 143. Las representaciones colectivas 145. Los diferentes tipos de verdad, mitológicas y científicas 146. Verdad científica y conciencia colectiva 149. Hay heterogeneidad entre el pensamiento y lo real. 153. Emilio Durkheim. Las reglas del método sociológico 159. ¿Qué es un hecho social? 159. Reglas relativas a la observación de los hechos sociales. Los hechos sociales como cosas 166. Reglas relativas a la distinción entre lo normal y lo patológico 183. IV. Conceptos y problemas centrales para una teoría de la sociedad. Emilio Durkheim. De la División del Trabajo Social 203. Solidaridad mecánica o por similitudes 203. La solidaridad debida a la división del trabajo u orgánica 228. Otra prueba de lo que precede 242. Preponderancia progresiva de la solidaridad orgánica y sus consecuencias 252. Emilio Durkheim. La moral cívica, lecciones de sociología, 271. Definición de Estado 271. Relación del Estado con el individuo 279. El Estado y el individuo. El concepto de patria 286. Formas del Estado. La democracia 293. Emilio Durkheim. El derecho de propiedad, lecciones de sociología, 315. Emilio Durkheim. Definición del socialismo. El socialismo, 325. Diversas interpretaciones del socialismo 325. Los intereses industriales y comerciales. Y los intereses políticos 335. Función y relaciones entre Estado, economía y política 336. Emilio Durkheim. Sociología religiosa y teoría del conocimiento, las formas elementales de la vida religiosa, 343. El sistema religioso más primitivo y más simple 343. La religión vista de una manera más general 345. El origen de las religiones 349. Sistemas de representación que el hombre se ha hecho del mundo 352. Emilio Durkheim. Las formas elementales de la vida religiosa. 359. Conocimiento científico fiante a otras formas de pensamiento, particularmente el religioso 359. Las nociones fundamentales de la ciencia son de origen religioso 362. De dónde le viene el carácter social a las categorías. 378. V. La obra de Durkheim y las ciencias sociales. Marcel Mauss. Sobre una categoría del espíritu humano. La noción de persona y la noción del yo, 387. El sujeto, la persona.
Orígenes de este tipo de investigación 387 el personaje y el lugar que ocupa la persona 389 la persona latina 396 la persona 398 la persona como hecho moral 401 la persona cristiana 402 la persona como ser psicológico 403 conclusión 40 S. H. Levy, Bruhl. La ciencia del derecho o jurística 407. Generalidades 407 Orígenes de la ciencia del derecho 410 El método en el derecho 412 Tipología de los sistemas jurídicos 421. A. R. Radcliffe, Brown. Los métodos de la etnología y de la antropología social 423. WF todos diferentes para estudiar los hechos culturales, la etnología y la antropología social. La especificidad de FFLs métodos y de sus fins cento circunflejo 423, las teorías antropológicas 427 di cento circunflejo inción entre etnología y antropología soda 429 difisfencias entre los estudios de los orígenes y los estudios de las leyes de las civilizaciones 432. Clan de Levi, Strauss, asterisco lo que la etnología le debe a Durkheim 445. Bemard Lacroix, asterisco Emilio Durkheim y la ciencia política contemporánea 449. La naturaleza de las cosas colectivas. El sistema constituido de las relaciones en la sociedad 449 La construcción durkheimiana de la política 454. BIBLIOGN Cento circunflejo general 469. Presentación. Una ciencia que olvida a sus fundadores es una ciencia perdida. Alfred North Whitehead. Si pude ver más alto es porque me levanté sobre hombros de gigantes. Isaac Newton. Los vertiginosos cambios sociales que hemos vivido en las 2 últimas décadas. La violencia y profundidad con los que se han realizado, la incertidumbre con la que enfrentamos los procesos de globalización, han llevado a plantear que las grandes teorías sociales construidas para dar cuenta de la sociedad moderna son insuficientes, que el Estado moderno surgido a finales del siglo XVII y principios del XVTT ha cambiado estructuralmente para dar paso a otro tipo de constitución social que algunos han denominado como sociedad postmoderna o post-industrial. Sin embargo, también se le han desarrollado otros enfoques que apuntan hacia tesis contrarias, en el sentido de que aún no se agota el Estado moderno y que si bien las teorías clásicas no dan cuenta de las nuevas expresiones de la naturaleza de dicho orden aún constituyen el punto de partida para las nuevas reflexiones, para la construcción de nuevas interpretaciones de la naturaleza social. 1. Líos clásicos y la vigencia de su pensamiento. De acuerdo con los planteamientos de Anthony Giddens, sobre la sociología y la modernidad, y en relación con las tesis centrales de Durkheim, señala que, pocos, si es que alguno de los escritores contemporáneos, sigue a Durkheim al tratar la sociedad de una manera casi mística, como si fuera una especie de superente ante el cual los miembros individuales de la misma muestran una actitud temerosa. Sin embargo, la primacía de sociedad uno como noción central de la sociología está ampliamente aceptada. Asterisco Whitehead, Alfred North. La Organización del Pensamiento, F. C. E. México 1965, p. 13 Newton, Isaac. N.R.K. Merton. Teoría y Esintentras Sociales, F. C. E. México, 1967. pp. 15, 17. Más adelante agrega que las más destacadas tradiciones teóricas sociológicas, Marx, Durkheim, Weber, Hattie mostrado una cierta tendencia a interpretar la naturaleza de la modernidad fijándose en una única y predominante dinámica de transformación.
Para Marx es el capitalismo la principal fuerza transformadora. Weber la refirió al capitalismo racional, en donde la idea fundamental es sento circunflejo racionalización, en la manera en que se expresa en la tecnología, en la organización de actividades humanas y en la configuración de la burocracia. Durkheim vinculó el origen de las instituciones modernas al impacto producido por la industrialización. Según él, la competencia capitalista no es el elemento crucial del emergente orden industrial. El carácter rápidamente cambiante de la vida social moderna, no deriva esencialmente del capitalismo sino del impulso propulsor de la compleja división del trabajo que engarza la producción a las necesidades humanas a través de la explotación industrial de la naturaleza. No vivimos en un orden capitalista, sino en uno industrial. Vivimos en un orden capitalista. Es el industrialismo la fuerza dominante que conforma las instituciones de la modernidad. Deberíamos quizá fijar la mirada en el control racionalizado de la información como la principal característica a resaltar. Estas cuestiones no pueden ser contestadas si se plantean de esta manera, es decir, no debemos considerarlas como características mutuamente excluyentes. La modernidad es multidimensional, capitalista, racional informacional, e industrial, en el plano de las instituciones y cada uno de los elementos especificados por estas distintas tradiciones, desarrolladas por Marx, Weber y Durkheim, desempeña algún papel. Esta propuesta se apoya en el conocimiento pericial de los aportes de las tradiciones clásicas, en el análisis de los cambios de la naturaleza de lo social, como base para la construcción de los nuevos significados de las rupturas epistemológicas. En ello sustentamos la importancia de la vuelta a los clásicos, la vuelta a la revisión de la construcción teórica y de los aportes científicos para interpretar la realidad social como hecho social planteados por Emilio Durkheim y de su vigencia actual. Como apunta Acevedo López, clásico es quien crea conocimiento a partir de una rigurosa definición de su objeto de estudio. La rigurosidad de la definición la cumple porque se han puesto a reflexionar sobre la naturaleza del ser al que pertenece su objeto de estudio. Para ello se apoyan en el sistema de principios que han elaborado los filósofos, naturalmente los filósofos de determinadas escuelas o tradición filosófica y no todas, puesto que la definición de ser no admite eclecticismos aunque sí desarrollos. Por lo general, los clásicos coinciden con los fundadores de las disciplinas especializadas, o bien, con los que replantean el problema del conocimiento de la disciplina. Giddens, ANTHCMY. Consecuencias de la modernidad. Alianza Editorial, MAD-ND, España, 1994, p. 2028. Sí. El sistema de principios ontológicos y su correlato con el sistema de principios epistemológicos forman mi todo orgánico, son la base que les permite a los clásicos definir su objeto de investigación, es decir, su teoría del objeto. Esta es la razón por la que se incline, en la docencia de las ciencias sociales, el estudio de los principios filosóficos del conocimiento científico. Leer a Durkheim, como hombres en tránsito hacia un nuevo milenio, supone recuperarlo. No solo en las condiciones que dieron origen a su discurso en torno a lo social. La vigencia de su pensamiento radica en la problemática aún no resuelta por el mundo social, casi un siglo después de que su producción fuera interrumpida por su muerte en 1917. 2. Condiciones históricas. 4 grandes procesos enmarcan las condiciones del surgimiento de un discurso social explicativo para la constitución de las ciencias sociales y en particular de la sociología. Lo que hoy conocemos como capitalismo es una resultante histórica en la que concurren múltiples procesos que, en sus líneas más generales, se inician con la revolución industrial, prosigue con el advenimiento de la sociedad civil, que supone el paso de la sociedad estamental a las clases sociales, que se estructura bajo la nueva dinámica de las relaciones de producción y a partir de esta nueva configuración, los movimientos sociales que emergen con las llamadas revoluciones democrático-burguesas abrirán paso a la configuración del Estado moderno.
Sin embargo, esta conceptualización de los procesos podría ser engañosa si se soslayan las particularidades que cada formación social planteó para responder a sus condiciones históricas. A. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial tuvo sus antecedentes en la Inglaterra de los siglos XVII y XVM como resultado de la consolidación del mercantilismo y del traslado a Londres del capital financiero de los Países Bajos. La situación fue diferente para Francia, donde los monopolios reales impidieron por mucho tiempo la extensión de las nuevas relaciones sociales, por lo que será la Revolución Francesa y en particular el Imperio Napoleónico los que posibilitarán la creación de un mercado de dimensiones continentales que acompañaba a sus ejércitos. B. La sociedad civil. Hablar de una sociedad civil supone no solo el marco de las relaciones industriales y capitalistas de producción, sino el de la liquidación de la base estamental que descansaba en la nobleza y en aquellos grupos sociales como el ejército o el clero. La sociedad. ACCVCDO López. Ma. Guadalupe. La experimentación en ciencias sociales. Hacia la historia del método. Universidad Autónoma de Querétaro, México, 1983, p. 1721. XN. Clasista tuvo que abrirse paso en medio de dificultades propias de cada formación social. En Francia, a partir de 1648 se inicia la Guerra de la Fronda, que expresa las luchas entre el poder feudal y el campesinado. A partir de 1661 Luis XIV surgió como el beneficiario de este empantanamiento que derivó hacia el absolutismo, a partir del cual se somete a los estamentos al poder real, situación que solo podrá liquidarse con la Revolución Francesa. C. Las revoluciones democrático-burguesas. Los movimientos sociales, que comienzan a plantear las reivindicaciones de la sociedad civil, se expresan a partir de las clases sociales que por su posición podían reivindicarse frente a los privilegios estamentales. Para Francia, la revolución democrático-burguesa surgió en 1789, en un marco donde el tercer estado reclamaba la dirección política frente al clero y la nobleza, expresiones del antiguo régimen. La consolidación de este proceso se continuó en el periodo del Imperio Napoleónico y aún la Restauración no logró derrumbar los cimientos del poder burgués emergente. D. El Estado moderno. El proceso de construcción del Estado moderno supone la consolidación de la sociedad civil, base sobre la cual podrán descansar la estructura jurídico-normativa y el orden de las instituciones. En la constitución del Estado moderno primero fueron liquidadas las bases de la antigua dominación, lo que requirió de la separación de la Iglesia y el Estado. En esta visión la sociedad civil reclamaba una ideología que sustituyera la concepción teológica por la explicación científica. Desde este punto, la creación de un discurso que buscara construir una ciencia social se volvió no solo en una necesidad de consolidar la ideología del nuevo Estado, sino la capacidad de construir una teleología en torno al futuro de lo social, en donde el hombre asumiera la posibilidad de consignación del nuevo orden social. Para Francia, las categorías de progreso, solidaridad orgánica y mecánica, orden social, dinámica social y evolución se incorporaban como parte de la interpretación de sus propios procesos sociales. Desde este ángulo es comprensible por qué Francia es la cuna del positivismo. A su vez es también comprensible el por qué en Alemania surge la teoría social bajo una orientación antipositivista, que los estadounidenses y los ingleses incorporaran el discurso social dentro de una visión pragmatista, pues a fin de cuentas la construcción del discurso está inmersa en los problemas y orientaciones filosóficas que se ligan a su contexto. La Tercera República, aún bajo el antisemitismo de la época, encontró en Durkheim a un defensor de la moral cívica, base del sustento del nuevo Estado y de las relaciones sociales. Un Estado fundado sobre una moral ajena a lo religioso, pero no XM. Por ello permisiva frente a la corrupción, el despotismo o el sacrificio del individuo en aras del Estado. La participación de Durkheim en el caso de Recifes,
junto a los intelectuales de la época, lleva a afirmarlo como un defensor de los derechos humanos. Al mismo tiempo, su idea del socialismo será la base del programa del Partido Socialista francés, al que Jaurès, su fundador, reconociera en vida como el ideólogo del nuevo partido al que nuestro personaje jamás perteneció. 3. Estructura de la antología. La elaboración y el manejo conceptual en las teorías del conocimiento se realiza en distintos niveles analíticos, con base en la propia utilización conceptual para el análisis de los problemas sociales, a partir de la naturaleza bajo la cual se expresan las instituciones y las categorías sociales, lo cual puede evidenciar mayores vacíos en la estructuración de la antología. A decisión de construir una antología, una selección siempre subjetiva de textos de la obra original de una escuela de pensamiento, de una vertiente o de un autor clásico, corre el riesgo de incluir información insuficiente o relativamente incompleta, o lo más normal, de excluir o parcializar el pensamiento de los mismos. La construcción del conocimiento, evidentemente, no es lineal ni mucho menos acumulativo. Los hallazgos, los aportes teóricos, metodológicos y fenoménicos se van dando en múltiples líneas de avances, a partir de nuevas reflexiones de lo social, de revisión de otros aportes filosóficos y científicos, de las críticas a las construcciones. Así también, la construcción de una antología se realiza para responder a distintas necesidades, a diferente público, y en esta ocasión se organizó pensando en los estudiantes del nivel de licenciatura de las ciencias sociales o de otras disciplinas, como propuesta de acercamiento estructurado al conocimiento de una escuela de pensamiento, que sirva de detonador para despertar mayor interés sobre este conocimiento, que provoque la necesidad de leer las obras completas del autor y de la escuela. Ello es más apremiante para el momento en el que nos desenvolvemos, no solo por el fenómeno de la moda, que opera en el campo de las ciencias sociales de mayor exclusión ideológica acerca de la riqueza y validez del pensamiento de los clásicos, sino también por la dificultad de acceder a los trabajos esenciales, y así contar con una propuesta como la que aquí ofrecemos al lector. Con el propósito de que la antología sirva para la iniciación al pensamiento de Durkheim, a la discusión y revisión crítica de la teoría del conocimiento en ciencias sociales, se diseñó de acuerdo a la siguiente estructura. En la primera parte se presentan tres trabajos: Saint, Simon, Comte y Spencer, tres pensadores fundadores de la tradición positivista, desde los cuales se rescatan los procesos de ruptura y creación, de confrontación de ideas y disciplinas, de proposición de 14. Identidad y especificidad, de concepción de tópicos y de recuperación de nuevas problemáticas. En la segunda parte se incluyó el trabajo de Annie Alpert, que presenta los aspectos biográficos e histórico-contextuales que condicionan el carácter, el contenido y el sentido del proceso de construcción del conocimiento científico en la obra de Durkheim. En la tercera parte se presenta una confrontación con los problemas que se derivan del quehacer científico en el plano de la filosofía social y de la ciencia social. Este nos ubica en la discusión de la construcción ontoepistemológica del sujeto y del objeto social, del doble carácter de la naturaleza humana, sobre la teoría del método y el objeto de investigación, así como un acercamiento a la construcción del objeto y unidad de análisis como hecho social. En la cuarta parte se exponen los conceptos y los problemas centrales abordados por Durkheim a través de su obra como los ejes articuladores de la reconstrucción e interpretación de la industrialización y de la sociedad capitalista. En la última parte se incluyen varios trabajos de sus DISDPN los y de analistas contemporáneos, en donde se encuentran abordajes complementarios o en nuevas direcciones sobre los conceptos, las disciplinas sociales, las problemáticas o F acento circunflejo NM o S sedales tratados por Durkheim y sus aportes a las disciplinas el acento circunflejo antropología social, la etnología, la ciencia política y el derecho. Finalmente se incluye la reconstrucción bibliográfica realizada por Bernard Lacroix, la cual, sin lugar a dudas, se podrá confrontar y ampliar con los analítico-biográficos realizados por Annie Alpert y Sleven Lux. Durkheim es un pensador que seguirá siendo contemporáneo por la rapidez de encontrar problemas y plantear propuestas.
Podemos considerar a esta antología como un auxiliar didáctico que puede contribuir a la recuperación crítica de un pensamiento que permitió estructurar las bases de un discurso sociológico. Gilberto Silva Ruiz, Guillermo J. R. Garauño Valero. Introducción. La teoría sociológica de Emile Durkheim. La obra de Emile Durkheim es reconocida como fundamental en el desarrollo de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular. La relevancia de sus contribuciones lo colocan como el pensador más destacado de la tradición positivista y como uno de los clásicos del pensamiento sociológico. Si bien la caracterización de los clásicos, así como la lectura y revaluación de su obra puede ser sujeta a distintos puntos de vista, existe el consenso en torno a las siguientes contribuciones del autor francés: la determinación de la sociología como un campo científico autónomo, la proposición de un método científico para la fundamentación de la sociología, y la formulación de una teoría normativa de los fenómenos sociales. Los elementos de la teoría sociológica de Durkheim pueden ser resumidos en los siguientes términos. En primer lugar, una concepción normativa y colectivista del orden social y un modelo normativo de la acción social. En segundo lugar, la caracterización del contexto social como extremo a la voluntad. En tercero, la concepción de lo social como constituido por un sistema de valores compartidos y por la solidaridad como sistema de relaciones. En cuarto lugar, la visión de los sujetos sociales de la sociedad contemporánea como grupos profesionales derivados de la división del trabajo y de la complementación de funciones. En quinto lugar, la explicación del desarrollo histórico de la sociedad basada en la funcionalidad, el equilibrio y cohesión de sus partes. Y, por último, en la etapa madura de su pensamiento, la identificación de las formas de la vida religiosa como el modelo para la comprensión de las formas de la vida social. Los elementos constitutivos del modelo para el estudio de la vida social, derivados de su caracterización de la vida religiosa, constituyen la contribución más importante de Durkheim para fundamentar el enfoque sociológico de los hechos sociales desde una síntesis de la libertad individual con la ESTM-citura normativa. Esta formulación fue producto del gradual desarrollo de su pensamiento a partir de la rectificación de sus concepciones esbozadas en los trabajos precedentes. 16. 1. El planteamiento del problema. Los hechos sociales entre el orden social normativo y la libertad individual. La teoría sociológica de Durkheim se desarrolla a partir de la formulación como problema teórico de las relaciones entre el individuo y la colectividad, entre la libertad y el determinismo, entre la razón y las nomias. Estos problemas, si bien habían sido explorados por la filosofía, devienen centrales en la fundamentación de la moderna ciencia social. En el plano de la teoría sociológica, Durkheim plantea el problema bajo la forma de las relaciones entre los determinantes de las estructuras sociales y la voluntad individual, de una parte, como alternativa crítica a las concepciones del individualismo, el subjetivismo y el racionalismo. De otra parte, como expresión de su interés por sustentar la autonomía conceptual de la sociología frente a la psicología, la biología, la economía política y el historicismo. La proposición de mi teoría sociológica que explique las características de la sociedad contemporánea está asociada a una exploración de lo que se visualizaba como la crisis social de la modernidad, encendida por Durkheim como la ruptura de los lazos sociales que acompaña la industrialización. Durkheim 1893, p. 8, 10. Desde esta perspectiva, la teoría sociológica podía contribuir para contrarrestar esta crisis y reformar el orden existente para restituir el equilibrio y la armonía sociales. J.B. y D. p. 42. La constatación de los conflictos que vivieron la sociedad francesa en particular y la europea en general, actuaron como presupuestos ontológicos que delinearon la forma de reflexión teórica y al mismo tiempo condicionaron los alcances de su teoría. Durkheim concentró su atención en el establecimiento de las bases para una nueva ética que contribuyera a la unidad de la nación francesa. Los problemas que generaba la caída del orden tradicional, a juicio de Durkheim, podrían ser superados con la ayuda del conocimiento científico del funcionamiento de las sociedades.
El descubrimiento de las leyes que gobiernan los procesos sociales ayudaría a impulsar los ajustes necesarios para un nuevo orden de cosas que contribuiría a superar los problemas generados por la industrialización capitalista, el debilitamiento de la autoridad política y la falla de un consenso normativo. Durkheim 1893, p. 34, 43. La sociología de Durkheim se identifica con una visión de la sociedad como un todo integrado, organizada de acuerdo a los principios de la democracia liberal, el gobierno republicano y el impulso de la modernización. Una sociedad donde el control social favorecería el desarrollo de la democracia a la par de las libertades individuales y donde la autoridad del gobierno republicano es reconocida por el ciudadano. La modernización es el medio que le hace posible la liberación del ciudadano vía la diferenciación del individuo del entorno físico y social al mismo tiempo que desarrolla su conciencia de sí mismo. En su concepción, el logro de esta libertad requiere por un lado la restricción de fuerzas extremas de carácter colectivo y, por otro, el control de las tensiones nacionales mediante una fuerza institucional, representada por el Estado, que garantice la restauración de la armonía social. Así, la libertad que el individuo disfruta en la sociedad moderna crece a la par de sus obligaciones sociales. XVN. El reconocimiento del carácter central del individualismo en la sociedad contemporánea es asumido por Durkheim de una forma crítica ante el pensamiento social predominante. Durkheim rechaza la perspectiva del individualismo de la economía clásica que se basa en la premisa de un individuo aislado y libre, contrapuesto a un control estatal fuerte. 1885, p. 370. Para Durkheim, la sociedad es ante todo una asociación en la que convergen el control colectivo y decisión individual voluntaria. La solidaridad moral, una noción omitida por el individualismo económico, para Durkheim es la fuerza colectiva que puede preservar el orden sin amenazar la libertad. En la moral son reconciliados el individualismo y el determinismo. Esta reconciliación es, a su juicio, el principal objeto de la reflexión científica y hacia la cual dirigió el conjunto de su obra. 2. Individuo y estructura social, el modelo normativo de Durkheim. El punto de partida de Durkheim es el reconocimiento simultáneo de la autonomía del individuo y de la naturaleza controladora de la sociedad. Durkheim 1885, 1886, 1888 y 1893. De una parte, los fenómenos colectivos no existen fuera de la conciencia de los individuos. De otra parte, los individuos, como sujetos reales, están subordinados a reglas de acción que aun cuando no crearon sin embargo respetan. Estas reglas que observa en su comportamiento no emergen de los individuos y, a partir de ellos, se difunden en la sociedad, sino que emanan de la sociedad y son imbuidos después en los individuos. El control social se desarrolla en el proceso de interacción misma y tiene un carácter voluntario porque deriva de las decisiones individuales. Estas son las premisas básicas de su propuesta de una ciencia social que debe entender la moral desde un punto de vista que no sacrifique la decisión individual. Para explicar la naturaleza voluntaria del control social y su capacidad para desarrollar la libertad individual, Durkheim asume que los sujetos no actúan con conciencia plena de los resultados de su acción. Durkheim 1886, p. 276, 277. Esta condición es, a su juicio, resultado de la complejidad de los procesos sociales que se traduce en un conocimiento limitado. La capacidad racional de reflexionar sobre los alcances de la acción, autonomizada por la economía clásica, en realidad es mediada por factores normativos que trascienden el contexto inmediato. Los hombres forman parte de una época y de una sociedad, y por ello tienen creencias y prejuicios que invalidan la visión de un sujeto actuante exclusivamente de manera racional. La complejidad de los hechos sociales y de ello la incapacidad humana para abarcarlos mediante su inteligencia individual, imposibilita toda previsión racional. En consecuencia, las instinciones sociales no pueden ser resultado de la acción consciente. Durkheim 1886, p. 276, f.
Para Durkheim, el comportamiento de los individuos está orientado por una moralidad colectiva que establece los fines de la acción en el marco de la interacción de los sujetos. La incapacidad para abarcar todos los elementos de la acción hace que la racionalidad ceda su lugar a esta orientación normativa de origen colectivo. Esta X-bin interacción de individuos coloca el origen de las orientaciones normativas fillera del individuo, a manera de fuerzas sociales que se imponen sobre él. Solo entonces tiene lugar la acción lacional individual. Así el orden social se constituye a partir de sentimientos colectivos como el honor, el respeto y el afecto. Entre ellos, los sentimientos de dependencia mutua, de simpatía y de lealtad ocupan un lugar central. Estos sentimientos, aunque son expresados por el actor individual, no tienen su origen en él. Son de carácter social. Se basan en ideas que la conciencia no puede percibir. Los fines subjetivos producidos socialmente tienen un carácter que los hace ser concebidos como obligatorios. Adquieren por ello un carácter moral a partir de su compulsión extrema. Por mediación de ellos la sociedad penetra al individuo. La obligación moral es interna, ejerciendo una influencia pública que es respetada. Como ejemplos de estas compulsiones morales, Durkheim analiza la ley, la economía y el Estado. La moral es entonces el sistema de finciones que es formado en arreglo a las necesidades colectivas. 3. El replanteamiento de la cuestión, la división del trabajo social. En la división del trabajo, Durkheim se propone abordar como objeto de estudio de las ciencias positivas los hechos de la vida moral, en particular la solidaridad. La estrategia que sigue es el análisis de las evidencias históricas que permiten demostrar que el individualismo es un producto social. Su punto de partida es la constatación de la intensificación de la división del trabajo en la sociedad ligada a la gran industria. Aunque este proceso había sido objeto de análisis por la economía política, la constatación de su extensión en todas las esferas de la sociedad y el Estado lo convierten en objeto de reflexión de la sociología. Esta intensificación de la división del trabajo le permite reconocerla como una condición del progreso de la civilización que, sin embargo, tiene consecuencias morales que obligan a una toma de posición, a favorecer o resistir la división del trabajo. En la introducción de la división del trabajo, establece que una causa de los fenómenos de la vida social a partir de condiciones materiales, crecimiento poblacional, el desarrollo de la producción, incremento de necesidades económicas. Con estos conceptos puede explicar las representaciones en la conciencia de los individuos asociadas a las formas de vida social. La estrategia conceptual que emplea Durkheim es la distinción de modelos de sociedad con base en el grado, extensión e intensidad de la división del trabajo, asociando a esta el tipo de solidaridad como modelo de relación entre individuos, según su fundamento en los sentimientos comunes, similitud o complementariedad, y el grado de diferenciación de la conciencia, colectiva o individual. Por medio de la noción de solidaridad mecánica, Durkheim hace referencia a la comunidad de ideas y sentimientos que se basan en el contacto íntimo de los miem, xk. Bros y en la similaridad de conciencias, propia de las sociedades primitivas. La solidaridad mecánica suprime las diferencias entre los individuos y fusiona las mentes. Es contraria a la libertad en la medida que las normas sociales interfieren en la privacidad individual que, a juicio de Durkheim, es la base de la verdadera libertad. La solidaridad mecánica suprime los límites entre los individuos y así une mentes fusionándolas. El individuo es totalmente absorto por el grupo y el todo trasciende la parte. La relación alternativa a este tipo de solidaridad lo constituye la solidaridad orgánica, basada en la división del trabajo, es la mutua dependencia de funciones especializadas manteniendo la diferenciación de las conciencias individuales y las esferas de acción. Gracias a la división del trabajo son conservadas las barreras entre individuos concretos, preservando así la voluntad individual. En las sociedades industriales, donde priva la solidaridad orgánica, las partes permanecen independientes del todo y, al mismo tiempo, lo sustentan.
La historicidad es introducida en este esquema como el paso de un tipo de solidaridad a otra, como un progreso humano caracterizado por la valoración progresiva del individuo al adquirir relevancia por la especialización de funciones. El análisis de la historicidad de los fenómenos sociales le permite distinguir la forma anormal de solidaridad que no produce una conciencia colectiva. La anonia y como pérdida de las reglas y de conformidad con las mismas, es la descomposición de la conciencia efectiva. Con este desarrollo introduce elementos conceptuales para la caracterización de la lucha de clases como una forma de patología social. Con la caracterización de la división del trabajo, Durkheim Lee ha desarrollado un concepto que le permite diferenciar las sociedades contemporáneas y mostrar que la libertad de la sociedad moderna descansa en la privatización social de los sentimientos individuales. En la sociedad moderna cada uno tiene sus propios intereses, personalidades, opiniones, religión y forma de vida. En ella el individuo traza una distinción entre él mismo y la sociedad, entre sus intereses personales y los asuntos públicos. Con el estudio de la división del trabajo, Durkheim ha desarrollado los elementos conceptuales que le permiten conciliar el voluntarismo con el enfoque instrumental de la fuerza colectiva. Esta exploración la efectúa bajo la convicción de que a medida que los individuos se vuelven más autónomos a consecuencia de la especialización de extinciones, resultan más dependientes de la sociedad. La intención de desarrollar una teoría sociológica que conciliara la libertad individual y el determinismo a fin de fundamentar la orientación que podría ayudar a restituir la armonía, condujeron gradualmente a Durkheim a enfatizar el carácter normativo del orden y la acción. Sin embargo, a pesar de su insistencia en que la moralidad colectiva tiene origen en la interacción individual voluntaria, la solución teórica derivó en la reafirmación de la determinación material de los procesos constitutivos del orden moral, en el énfasis del carácter instrumental de la acción y en la reafirmación del carácter coercitivo del orden. Esta posición consiguientemente condujo a la exclusión del voluntarismo que le había sido asumido como uno de los presupuestos constitutivos del modelo teórico. XX. El modelo de causalidad de carácter funcional adoptado por Durkheim al dejar la naturaleza de las causas abiertas le permite sostener que la división del trabajo puede producir la moral a través de medios puramente mecánicos y que pueden ser descritos como teniendo una función moral. Alexander 1982, p. I 57. Así, sin tener que resolver previamente la forma como se establece esta correspondencia, puede afirmar que resulta de una adaptación intencional o de un ajuste posterior. Este carácter abierto de las causas le permite optar por diversas estrategias a fin de mostrar sus resultados funcionales. De esta manera, Durkheim sostiene simultáneamente dos posiciones contrapuestas. Por una parte, la división del trabajo es asumida como productora de efectos morales a través de medios mecánicos, es decir, produce el contexto material para la cooperación y la individualidad, y al mismo tiempo sustenta las bases para la armonía y la libertad. Por otra parte, Durkheim sostiene que la división del trabajo es en sí misma el producto de la decisión moral. La reconstrucción de la lógica de investigación empleada en la división del trabajo social sirve de modelo para la conceptualización de la metodología científica de la sociología. El resultado de esta reconstrucción da origen a las reglas del método sociológico. En este trabajo Durkheim establece al hecho social como el objeto específico de la sociología y sostiene como normas distintivas desde el punto de vista sociológico la coacción exterior al individuo, su generalidad en una sociedad determinada y su independencia de las manifestaciones individuales. Los hechos sociológicos son definidos como formas de actuar, de pensamiento y de sentir. Durkheim 1895, p. 30. En este sentido, las creencias y las prácticas colectivas son las bases del orden social en la vida moderna. Como referentes empíricos de estos hechos menciona las denominaciones religiosas, las asociaciones políticas, literarias y ocupacionales, las regulaciones legales y morales, la fe religiosa, los sistemas financieros. Lo común a todas ellas son las acciones y reacciones emocionalizadas que crean la organización social.
Estas creencias y prácticas refieren la energía especial creada por la interacción de las conciencias individuales y se expresan en los sentimientos colectivos. Desde esta concepción, Durkheim ha introducido los elementos de una nueva teoría sobre la estructura creada por la asociación a través del sentimiento de sociabilidad, según la cual los hechos colectivos se componen de emociones cristalizadas que se diferencian de los individuos que los producen. Por medio de esta teoría explica el orden social como las corrientes de opinión más o menos solidificadas, corrientes que reflejan el alma colectiva o el espíritu en momentos diferentes. La estructura social es el conjunto de formas de conciencia que expresa las emociones, fijadas, cuando se institucionalizan, o, fluidas, cuando se expresan de manera cambiante, que comparten un status subjetivo. Durkheim 1895, p. 32, 39. Las emociones cristalizadas crean instituciones que sobreviven a la asociación inmediata y las vidas de los actores y la generación. La educación cumple un papel fundamental en la reproducción de este sentimiento de relación a la estructura, al crear tendencias internas que vuelven la presión explícita y necesaria. 21. Con estos elementos Durkheim ha invertido la relación de determinación. Ahora la densidad de población, el movimiento poblacional hacia las concentraciones urbanas, se deben a las tendencias de la opinión pública. 4. El suicidio. En el suicidio Durkheim aplica su tesis de que el sustrato que integra la sociedad son las creencias y las prácticas al estudio de un fenómeno social concreto. Empleando información estadística para demostrar que las tasas de suicidio varían con los cambios en la solidaridad social, Durkheim concluyó que el suicidio, el acto aparentemente privado de quitarse la vida, es un hecho que responde a fuerzas sociales. La explicación de este comportamiento es formalizada como una relación de correspondencia entre el número y fuerza, densidad, y sentido moral específico, integración, de la sociedad de la que son parte los individuos. Durkheim 1897, p. 484, 490. En este análisis muestra cómo los sentimientos naturales por la acción altruista están ligados a la asociación y a la estructura de grupo. La estrategia teórica que emplea asume como presupuesto su concepción de la naturaleza dual del hombre. Una parte se constituye a partir del interés en la existencia física y los deseos individuales. Otra parte está compuesta por los sentimientos de simpatía y solidaridad y, por ello, está dirigida a propósitos trascendentales. La dimensión altruista de la naturaleza humana deriva del instinto de sociabilidad, el cual aflora por el mero contacto de los individuos y espontáneamente crea la asociación. El orden social que resulta de esta asociación de actores instintivos o no racionales se expresa en el constante intercambio de ideas y sentimientos. Su adhesión voluntaria, no responde al hecho de que las ideas dominantes sean atractivas para quienes ayudan a producirlas, sino porque estas ideas son parte de los actores mismos. De acuerdo con esta concepción, la sociedad está encamada e individualizada en cada uno de sus miembros. Este modelo le permite explicar las variaciones en las tasas de suicidios, corrientes suicidógenas, como resultado del desequilibrio social, no así de los desajustes materiales o psíquicos. La interpretación de las estadísticas desde su teoría normativa lo conduce a concluir que es la constitución moral de la sociedad la que determina este hecho individual aparente. Durkheim 1897, p. 526. Durkheim considera que de esta manera el análisis sociológico del suicidio al mostrar que el acto individual aislado representa la adhesión voluntaria a la forma patológica del orden colectivo, por tanto ha logrado demostrar la existencia de estructuras invisibles que controlan a los individuos, expresadas en corrientes de egoísmo, altruismo o augomia, se expresan a través de las emociones subjetivas de los individuos derivadas de estas corrientes. La explicación sociológica del suicidio a juicio de Durkheim confirma que las fuerzas constitutivas del orden social no son de carácter material o extremo y que los Quiero agradecerle a todos los que están apoyando este canal. Si desean contribuir con una